Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. A propósito de la conmemoración del próximo 21 de enero, que es el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, la Iglesia Católica, a través de la conferencia de sus obispos, emitió pues su tradicional carta pastoral. Y además de el contenido teológico, el contenido de reavivamiento, de reafirmación de la fe, pues tiene también esta carta su componente social, y básicamente vamos a referirnos a algunos párrafos de ese componente social. Dicen los obispos en la carta pastoral lo siguiente: nos inquieta sobremanera la situación de tantos dominicanos que viven en condiciones vulnerables, expuestos a riesgo constante de caer en la pobreza debido a la crisis económica y los efectos del cambio climático. Ante esa realidad, como pueblo y como iglesia, estamos llamados a renovar nuestro compromiso con la justicia social, el desarrollo integral y la protección de los más vulnerables, siendo una voz profética que acompaña a nuestro pueblo en la lucha por un futuro más digno y esperanzador. Deseamos un año donde el pueblo dominicano se sienta fortalecido en su identidad y su vocación de paz, justicia y fraternidad, que la sinodalidad nos inspire a buscar juntos soluciones concretas a nuestras dificultades, fomentando el diálogo y la solidaridad, recordando que en Cristo somos un solo cuerpo y que en Él nuestras esperanzas tienen fundamento seguro. Invitamos a cada dominicano a hacer de la sinodalidad y de la esperanza un estilo de vida, confiados en que Dios, que es fiel, nos acompaña en este camino hacia una iglesia y un país mejor. Como iglesia en República Dominicana renovamos nuestro compromiso de estar al lado de los más necesitados, de los marginados y de aquellos que sufren, promoviendo iniciativas que fomenten la justicia social, la educación y el desarrollo integral de cada persona. Ese es parte del contenido adelantado de la carta pastoral de la Conferencia Episcopal Dominicana a propósito de la conmemoración del 21 de enero, el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, la patrona del pueblo dominicano. Don Edmundo González Urrutia, el candidato electo de Venezuela, pues salió de la República Dominicana hace unos días. Ha continuado su periplo como le corresponde. Él viajó desde la República Dominicana hasta Guatemala y de Guatemala viajó a Costa Rica. Continúa reuniéndose con los venezolanos residentes en esos países y además recibiendo el apoyo de los gobiernos y del liderazgo democrático del mundo, que sabe que en Venezuela Nicolás Maduro se ha juramentado de manera ilegítima después de haber perdido abrumadoramente unas elecciones.
Venezuela requiere una transición que deseamos que sea pacífica y no les aguardan tiempos buenos con la llegada de Donald Trump el próximo 20 de enero. Marcos Rubio, que será el jefe de Relaciones Exteriores, es decir, el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues ha dicho claramente cuál es su posición con relación a Venezuela. Considera que Venezuela es un narcoestado y que las empresas estadounidenses, que el gobierno de Estados Unidos, como la Chevron, permitió que se reinstalaran en Venezuela y que empezaran a capitalizar el régimen de Maduro, esas empresas pues van a tener que reconsiderar, mientras la situación de Venezuela sea la actual, su participación en ese mercado. Estamos hablando de un régimen con el rechazo mayoritario de la población, hundido en la impopularidad, acorralado por el rechazo mundial y en situaciones muy precarias que hacen insustentable que pueda prolongarse pues más allá de lo que ellos entienden. Esperemos que don Edmundo pronto pueda estar pues juramentado como el presidente de Venezuela. Señores, vamos a una pausa. Al retornar, ¿cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana? Adelante. Bueno, esta semana el presidente reanudó su encuentro con los medios de comunicación, que él lo ha autodesignado como la semanal. No solo van periodistas, va gente que le interesa participar y preguntar. Y la semanal estuvo suspendida por 4 semanas. Se dijo que era por el tema de las vacaciones navideñas, pero eso coincidió con el escándalo de la droga de Caucedo. Y por casualidad, antes de que se restableciera la semanal, se anunció el día antes un gran operativo que supuestamente dejaba resuelto el tema de la droga de Caucedo, algo que realmente no ha tenido mucha credibilidad. Pero la alusión a la semanal la hago porque el tema fue medio ambiente y los logros que se han alcanzado en la gestión medioambiental. Sin embargo, hay una situación que hasta ahora el gobierno la ha contemplado con mucha timidez, prácticamente mirando hacia otro lado, que es el caso de las cuevas del Pomier. La pregunta sobre las cuevas del Pomier surgió en la semanal y el ministro Paíno Enríquez dijo que estaban esperando unos estudios. Pero hay varios estudios por expertos nacionales e internacionales, y lo que ocurrió en las cuevas del Pomier, lo que está ocurriendo con las cuevas del Pomier, no solo amerita que se disponga el cese inmediato de las explotaciones de caliza que están
dañando esas cuevas, sino que el tema incluso se judicialice, porque ahí se ha cometido un gran crimen con las cuevas del Pomier. Este, que es uno de los informes, fue un informe que lo encargó EGI, y este informe, entre otras cosas, a referirse a las cuevas del Pomier, que son en total 57 más un manantial que dice que hay 9 cuevas que han sido destruidas. 9 cuevas que han sido destruidas. Que además de las 9 cuevas que han sido destruidas, hay 7 que han sido dañadas. Y que de estas 57 cuevas que tiene el Pomier, hay 25 que tienen arte rupestre y una de ellas ha sido totalmente destruida y 3 con arte rupestre han sido dañadas por la actividad de la cantera. Estos números mínimos, hay 33 cuevas que no fueron localizadas o visitadas en las últimas 2 semanas. Bueno, las fotografías son realmente escalofriantes. La verdad es que el crimen que se está cometiendo contra esta reserva, que son las cuevas del Pomier, contra este monumento a la cultura, son realmente intolerables. Dice el informe que los residuos de voladuras y explosivos, cuando se hacen voladuras, queda un residuo de alrededor del 30% del explosivo utilizado, que luego pasa al agua subterránea, pudiendo así contaminar el acuífero. Estos explosivos están conformados por gasoil y nitrato de amonio. Este último es mortal para los niños en bajas concentraciones. Señores, ese es el tratamiento que le estamos dando a una de nuestras reservas arqueológicas. Así estamos tratando nosotros, o permitiendo que para que algunas empresas hagan mucho dinero, pero no solo hacen mucho dinero, porque para que se le permita lo que están haciendo allí, tienen que repartir mucho dinero también. Pues eso llora ante la presencia de Dios. Vamos a ver cuáles fueron los temas que tuvieron mayor impacto esta semana. Adelante. Las investigaciones del Ministerio Público en torno a la presunta red internacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en diciembre pasado mediante la operación Pantera 7 arrojaron que habría movido más de 200 millones de dólares en lo que hasta el momento se ha podido cuantificar. Entre los imputados figuran José Nicolás Castillo Hart, alias Niquito, Winston Armando Tejera Rodríguez, alias Barbie King, Cristian Reiner Canela Ibar, Nelson Neftalí Mercedes Lugo, Dulby Jesús de los Santos, Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito, a quienes se les conoció medidas de coerción. Según el expediente, estos individuos están implicados en actividades de narcotráfico transnacional y en un sofisticado sistema de lavado de capitales que incluye la adquisición de bienes, muebles e inmuebles y la creación de estructuras empresariales fraudulentas. La Operación Pantera 7, descrita como una de las mayores ofensivas contra el crimen organizado en el hemisferio, realizó el pasado fin de semana más de 40 allanamientos en los que involucró 89 fiscales y 564 agentes de fuerzas especiales. Durante los operativos se incautaron más de 22 millones de pesos en efectivo,
20 vehículos livianos, 10 vehículos pesados, 10 contenedores, 3 motocicletas, 3 pasolas, 5 motores fuera de borda y armas de fuego. El Ministerio Público sostiene que los 9.587 paquetes de cocaína con un peso de 9.889 kilos fueron transportados desde Colombia a República Dominicana por vía marítima, utilizando rutas en Bayahibe, La Romana y Pedernales, confirmaron las autoridades del Ministerio Público. El Senado de la República aprobó y declaró de urgencia en 2 lecturas consecutivas las modificaciones a la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana. El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Henao Durán por la provincia de La Vega y Ginette Burnigal de Puerto Plata. Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4 en los numerales 11, 38 y 39, y se agregan los numerales 21, 26 y 47. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley, con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biosfera. En tanto, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, IRD, manifestó su profunda preocupación por el contenido del proyecto de modificación de la Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos. La IRD advirtió que la reforma se realizó sin la debida consulta con los actores clave del sector y que además incrementa de manera desproporcionada la contribución especial que deben pagar las empresas, incluyendo a las MIPYMES, con aumentos que oscilan entre un 140% y un 3.750%. Asimismo, el vicepresidente ejecutivo de la IRD, Mario Pujols, criticó que el proyecto aprobado no ha sido el resultado de un diálogo participativo y plural, como es debido a una legislación de tanta complejidad técnica. Un proceso de consulta hubiera permitido una normativa más equilibrada y justa, afirmó Pujols. De su lado, la Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao, Asocibao, manifestó su alta preocupación ante la aprobación de la Ley 225-20. En representación de todos sus miembros y como principal gremio que aglutina las zonas francas de la región del Cibao, emitió un comunicado en el que afirma que la modificación del artículo 37, que incrementa la cuota de las empresas y entidades gubernamentales entre un 140 y un 3.750%, es una propuesta desmesurada que debe ser revisada por las demás instancias legislativas y promulgada por el Poder Ejecutivo. Así también la Asociación Dominicana de la Industria de Plástico Adiplas expresó su preocupación por la aprobación del proyecto de modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos en un proceso que calificó como acelerado. Adiplas señaló que la reforma se desarrolló sin agotar un proceso de consulta participativo en el proceso legislativo, resultando en la aprobación de medidas con un impacto negativo desproporcionado en las empresas del sector. El presidente Luis Abinader presentó los avances de su gobierno en materia de medio ambiente, que incluye fortaleza en la fiscalización, mayor reforestación, prevención de incendios, permisos ambientales y la utilización de nuevas tecnologías. Al reanudar un encuentro de la semanal con la prensa, el mandatario dijo que en el aspecto medioambiental, su gestión se ha enfocado en 3 ejes fundamentales, que son manejo integral de las cuencas hidrográficas, protección activa de la naturaleza y la educación ambiental. El jefe de Estado indicó que el primer eje busca garantizar aguas sostenibles para sectores económicos y los ciudadanos, mientras que el segundo implica tolerancia cero a delitos ambientales y el tercero servirá para fomentar el compromiso social con la población. En lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la fiscalización ambiental, Abinader aseguró que ha trabajado en la adición de personal físico y nuevas tecnologías en las direcciones de medio ambiente en las 32 provincias del país. Además, el presidente dijo que han desarrollado una protección activa de la naturaleza con la creación de 25 áreas protegidas con acuerdos de manejo. Manifestó que de la misma forma han actualizado los planes de manejo de parques como el Nacional Aniana Vargas, Sierra de Neiva, Sierra Martín García, Santuario Marino Arrecifes del Suroeste y la Reserva Privada Siembra de Agua Sur Futuro. El mandatario dijo que también realizaron nuevos acuerdos de comanejo y gobernanza para la protección y gestión sostenible de 10 áreas protegidas. En un intento por encontrar una solución al conflicto generado por la reubicación de aproximadamente 1.200 familias en la provincia Sánchez Ramírez, Barrick Pueblo Viejo participó en el diálogo convocado por las autoridades, donde participaron integrantes del gobierno, la iglesia y comunidades implicadas en torno al proyecto de reasentamiento que la empresa está implementando en Cotuí.
Los moradores de comunidades como Zambrana Arriba, Arroyo Vuelta, Laja, Las Tres Bocas, El Ligo, El Rayo y El Naranjo han denunciado un presunto intento de desalojo forzoso de sus terrenos por parte de la empresa minera. Este conflicto ha escalado resultando en enfrentamientos violentos en los que varias personas, incluidos 2 sacerdotes, resultaron heridas en la madrugada del pasado miércoles. La empresa minera precisó que durante los últimos 4 años ha estado comprometida en llevar a cabo un proceso integral de diálogo continuo con las comunidades afectadas. Además, Barrick enfatizó que no es la primera vez que se embarca en un proceso de reasentamiento aplicando estándares internacionales, cumpliendo con la legislación local y con un marco de compensación diseñado para que las personas afectadas puedan restablecer sus medios de vida en condiciones similares o incluso mejores a las actuales. El documento también señala que Barrick Pueblo Viejo se mantiene comprometido en trabajar con las comunidades para lograr un entendimiento mutuo y avanzar en el proceso de reasentamiento de manera justa y equitativa, reiterando su compromiso de diálogo continuo. El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, CUED, anunció una serie de medidas destinadas a combatir el fraude eléctrico y realizar ajustes que permitan mejorar el servicio energético en la República Dominicana mediante un esquema de control del abastecimiento. De acuerdo con la entidad, se trata de cortes eléctricos de hasta 3 horas en los circuitos donde las pérdidas superan el 50%. De este, según se informó, es la distribuidora con el mayor número de circuitos irregulares. El presidente del CUED, Celso Marrancini, explicó los detalles de cómo se realizará este control de abastecimiento de manera organizada y transparente. Según sus declaraciones, cada cliente afectado recibirá una notificación por mensaje de texto o correo electrónico indicando la fecha y el horario específico en que estará sin suministro eléctrico. El Ejecutivo aclaró que el propósito principal de esta medida es regularizar a los usuarios que reciben energía sin conexión legal, al mismo tiempo que se busca optimizar las redes de distribución para garantizar un servicio estable en todo el país. Los apagones programados tendrán una duración aproximada de 3 horas o más, dependiendo de la necesidad de la red eléctrica en el momento. Sin embargo, respecto a la duración de la medida, el Ejecutivo indicó que se aplicará hasta que mejore el circuito. El Partido de la Liberación Dominicana se quejó por el cambio de nombre de la avenida Circunvalación Profesor Juan Bosch. La organización política, a través de un comunicado, lamentó la medida del Congreso de la República al cambiar el nombre del profesor Juan Bosch a la avenida Circunvalación de Santo Domingo por el de José Francisco Peña Gómez. Es una lamentable decisión adoptada primero por el Senado de la República y ratificada luego por la Cámara de Diputados, basada en un proyecto de ley que en ninguna parte especificó que la autopista lleve el nombre del profesor Juan Bosch, declaró Johnny Pujols, secretario general del PLD. Se recuerda que el 30 de junio de 2015, cuando se inauguró la primera fase del segundo tramo de esta circunvalación de Santo Domingo, esa vía quedó designada con el nombre del profesor Juan Bosch. Pujols recordó que Peña Gómez siempre dijo que Bosch era su maestro, por lo que calificó como un sinsentido el cambio de nombre a la vía, con lo que se ha conseguido agilizar la circulación vehicular en el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este, Norte y Oeste. Una madre visiblemente impotente e indignada, como forma de exigir justicia por el asesinato de su hija de 16 años, lanzó los restos de la menor en la fiscalía del municipio Higüey. Son 10 meses que tiene mi hija que fue violada y asesinada, y esta fiscalía no me da respuesta. ¿Ustedes creen que fue fácil para mí sacar el cuerpo de mi hija y traerlo hasta aquí?, exclamó la señora Mildred Correa. La señora llegó al tribunal con la osamenta de su hija Yaira Encarnación dentro de una bolsa plástica y esparció los huesos en la recepción del tribunal. En cuanto al caso que involucra la muerte de la adolescente de 16 años, los hechos ocurrieron en marzo de 2024, cuando la joven se encontraba en un balneario junto con otros adolescentes y un joven de 18 años en horas de la noche. Según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, la adolescente falleció de asfixia por inmersión sin presentar signos de violencia. El líder opositor venezolano Edmundo González llegó el pasado martes a Ciudad de Guatemala, 4 días después de la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, sin que la oposición hiciera presencia. González salió en un avión privado desde el aeropuerto El Liboro en Santo Domingo y aterrizó en la capital del país centroamericano. González sostuvo una reunión con el presidente Bernardo Arévalo. Arévalo es uno de los mandatarios de la región que mantiene el apoyo a González Urrutia y también califica de ilegítimo el mandato de Maduro. El pasado viernes se reunió de forma virtual con González Urrutia y su compañera de batalla María Corina Machado, a quienes les reiteró el apoyo. González Urrutia, que es reconocido como presidente electo de Venezuela por varios países,
tras mostrar pruebas creíbles de su victoria en las últimas elecciones, había prometido regresar a Caracas para tomar el poder, pero el viernes pasado, día en que Maduro asumió para un tercer mandato de 6 años, descartó su llegada al país aludiendo a que no se daban las condiciones de seguridad. Durante los 7 días que permaneció en República Dominicana, González Urrutia se reunió con el presidente Luis Abinader, con parte de la comunidad venezolana en Santo Domingo y con varios expresidentes latinoamericanos, quienes desde el grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas, solicitan a Maduro dejar de reprimir el poder. El jueves de la pasada semana se celebró el funeral nacional en honor del expresidente Jimmy Carter en la Catedral Nacional de la capital, lo que marcó el final de sus funerales de Estado. Las ceremonias de luto incluyeron un velatorio en su estado natal, Georgia, y luego en el Capitolio de Estados Unidos. Con honores y la presencia de los 5 expresidentes vivos de Estados Unidos, el expresidente Jimmy Carter fue despedido en un funeral de Estado que rindió homenaje a su legado político, su trabajo humanitario mundial y su compromiso con la fe. En la ceremonia, Carter ha sido recordado por su labor humanitaria y por lograr el primer pacto de paz en Oriente Medio. Jugó un papel clave en la negociación del Tratado de Paz entre Egipto e Israel en 1979, los acuerdos de Camp David en 2002. Carter recibió el Nobel de la Paz por el esfuerzo incansable para encontrar soluciones pacíficas a conflictos internacionales. Su féretro, envuelto en la bandera de Estados Unidos, fue trasladado desde el Capitolio, donde había permanecido en capilla ardiente durante 2 días. El 39 presidente de Estados Unidos ha sido el mandatario que más ha vivido. Murió el pasado 29 de diciembre a los 100 años. Tras el funeral de Estado, los restos de Carter fueron devueltos a su natal Plains, en el estado de Georgia, al sureste del país. En esta ciudad desarrolló su trabajo diplomático posterior a su mandato en la Casa Blanca, incluidos sus esfuerzos para la ONG Habitat for Humanity. Finalmente, los incendios forestales en Los Ángeles, California, continúan causando una devastación significativa. Hasta el momento se han reportado al menos 25 personas fallecidas, decenas de desaparecidos y pérdidas millonarias en negocios, estructuras y viviendas. Esta emergencia podría ser una de las más costosas en la historia reciente, más de 16.000 hectáreas afectadas con más de 12.300 estructuras destruidas. Según estimaciones preliminares de AccuWater citadas por la compañía de datos Statista, los daños y pérdidas económicas totales podrían alcanzar entre 135.000 y 150.000 millones de dólares, lo que posicionaría este evento como uno de los incendios forestales más costosos registrados. El incendio en Pacific Palisades comenzó el 7 de enero y aunque las autoridades aún están investigando la causa exacta, se sospecha que el fuego se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos de Santa Ana, que se combinan con temperaturas extremadamente altas y vegetación seca, lo que creó condiciones ideales para el avance de las llamas. Los vientos de Santa Ana son vientos secos y cálidos que soplan desde el interior hacia la costa, que crean condiciones ideales para la propagación de incendios forestales. Estos vientos pueden alcanzar velocidades de hasta 159.3 km por hora. Avivan los incendios al llevar chispas, escombros a grandes distancias, lo que crea nuevos focos de incendio. Los incendios en California se concentran en varias áreas del sur del estado, especialmente en el condado de Los Ángeles, en lugares como Pacific Palisades, Eaton en Pasadena, Auto en Oxnard, Harbs en el Valle de San Fernando y Sunset en Hollywood Hills. Una pausa, retornamos en breve. Aunque el presidente Luis Abinader no fue invitado a la juramentación del presidente Donald Trump, que Estados Unidos no tiene la tradición de invitar a mandatarios de otros países a la juramentación de sus presidentes. Eso no es una tradición en Estados Unidos. Sin embargo, esta vez Trump pues ha cambiado las costumbres y ha invitado a algunos mandatarios. Entre esos mandatarios hay varios mandatarios latinoamericanos que digo que corresponden
a la nueva derecha populista latinoamericana. Ahí está Javier Milei, el presidente argentino, está Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y está Noboa, el presidente de Ecuador, entre los invitados de América Latina. Sin embargo, él no invitó a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, no invitó al primer ministro canadiense, no invitó a muchísimos otros gobernantes importantes. De Europa solamente invitó a Víctor Orbán. Es decir que son más los que no fueron invitados que los pocos que fueron invitados por Donald Trump. Pero a pesar de que nuestro presidente no fue invitado, los dominicanos no tenemos razones para sentirnos desairados. ¿Por qué? Porque Marcos Rubio, el próximo secretario de Estado estadounidense, le sacó su comida aparte a la República Dominicana en su comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos al hacer reconocimiento doble de la República Dominicana, de su resiliencia y de su crecimiento, pero también de la gran carga que lleva la República Dominicana con la situación haitiana. Decía él, yo pienso en la República Dominicana como ejemplo de hacer las cosas bien. La gente no habla lo suficiente sobre la República Dominicana y ellos se enfrentan un verdadero reto debido a su cercanía con Haití y la inestabilidad de ese país. Ellos también fueron uno de los países que más rápido sobrepasó la crisis provocada por el impacto del COVID-19 y no solamente porque el turismo volvió a la normalidad de manera rápida, sino porque han sido capaces de hacer muchas cosas positivas. Esto dijo sobre nosotros Marcos Rubio y esas cosas tienen mucho valor. Mucho valor, ese reconocimiento, porque eso dice, bueno, a los inversores les dice, ese es un destino confiable, tanto para su inversión como su destino turístico. Ese fue uno de los países que más rápido se recuperó el turismo después de la pandemia. Pero además, para aquellos que pretenden que República Dominicana haga más de lo que ha hecho por Haití, que una parte de su presupuesto sanitario la invierte en atenciones a extranjeros haitianos, que una parte de sus hospitales de maternidad están destinados a las embarazadas haitianas y que tiene una presencia inmensa de ilegales y una presencia inmensa de trabajadores ilegales en distintas actividades. Entonces todo eso representa serios desafíos para la República Dominicana, no solo económicos, sino que constituyen, y Marcos Rubio lo reconoce, una amenaza para su identidad nacional. Porque una cosa es un Estado es un territorio, un Estado es un gobierno, un Estado es una soberanía. Pero a esas cosas, cuando se le añade una historia, cuando se le añade una identidad cultural, cuando se le añade una lengua, cuando se le añaden unas tradiciones, entonces ya tenemos dos cosas que van aunadas. Se hacen una sola, pero son dos. Tenemos por una parte un Estado y por otra parte tenemos una nación. Por eso es que se habla del Estado
nación. Lo que es la parte de la nación está constantemente amenazado y más aún cuando no se controle la situación en Haití y esa población siga teniendo una incidencia sobre la costumbre, sobre la lengua, sobre las tradiciones de nuestro país. Entonces, el espíritu de lo nacional realmente queda muy maltratado por todas esas cosas y si se mantienen y se prolongan en el tiempo, acaban con la nación. Eso es lo que decía Marcos Rubio. Ojalá que fuera de eso que estuvieran conscientes muchos dominicanos y sobre todo nuestros líderes políticos. Así que nos sentimos realmente bastante contentos, satisfechos con esas expresiones que ha tenido hacia nosotros el próximo canciller, que es secretario de Estado de los Estados Unidos. Muy distinto a lo que ha planteado sobre otros países, a Cuba, que la considera como una nación promotora del terrorismo. Ella fue sacada de esa lista por Biden, pero Rubio la considera que pertenece a esa lista donde estaba. Y entonces la situación de Venezuela, que él la define como un narcoestado, una entidad realmente regida por el crimen en distintas facetas. Hacemos una pausa, retornamos en breve con las 3 preguntas. Nos habíamos acostumbrado a 24 horas de energía. Eso empezó a ocurrir a partir de la pandemia y cuando llegó el gobierno del presidente Luis Abinader, eso se continuó. Antes teníamos una mejor situación del sector eléctrico que la que hemos tenido durante la administración del presidente Abinader. Sin embargo, había muchos sectores que no tenían energía 24 horas. Porque tal y como se instauró las 24 horas de servicio, dependían de la regularización de los usuarios. En los sectores donde un alto porcentaje de usuarios iba a la regularización, en esos sectores eran los que iban calificando para 24 horas. Y cuando atravesaban ya un umbral de legalización, se le daba 24 horas. Ahora había 24 horas la gente pagando o no pagando, regularizándose o sin regularizarse. Y en verdad que eso no es justo. En verdad que eso no nos lleva lejos. Ahora vienen apagones programados que buscan que quienes aspiren a 24 horas, pues se regularicen. Esa es la visión que tengo. Sin embargo, nuestro equipo formuló las 3 preguntas al ingeniero Bernardo Castellanos y vamos a conocer cuál es la visión que tiene él sobre estos anuncios. Adelante. ¿Qué opina de los apagones programados anunciados por el Consejo Unificado de las Sedes para reducir el déficit financiero de las distribuidoras de electricidad? Bueno, yo pienso que eso es la admisión pública de los funcionarios del sector eléctrico que tienen 4 años dirigiendo todo lo relativo al sector eléctrico, de que han fracasado de manera estrepitosa, rotunda y categórica, porque anteriormente
con los apagones que ocurrían, porque los apagones nunca han dejado de ocurrir, decían que no eran apagones financieros, y que eran simplemente por temas de mantenimiento, avería, o sea, siempre había una excusa para justificar los apagones. Ahora con esta decisión se le acabaron las excusas, porque ahora están admitiendo que son apagones financieros que se están dando, cosa que para mí es un retroceso total, porque fue una medida que implementó el PLD en los gobiernos pasados, que fue duramente criticada por el PRM cuando era oposición. Fue incorrecta la política de suministrar 100% de electricidad a sectores con altos porcentajes de usuarios que no pagan el servicio ni se estimulan a regularizar su consumo. No hubo tal política a suministrar 100%, porque nunca en estos 4 años se suministró el 100% de la demanda que consumía la sociedad. Eso es falso. O sea, y realmente todos los años, si usted busca el histórico, siempre se abastece más energía que el año anterior. Aún en el año del 2020, que fue el año de la pandemia, donde la economía estuvo cerrada prácticamente por varios meses, la energía abastecida superó la del 2019. Entonces, eso es falso de que se abastecía el 100%. Ahora, lo que fue incorrecto fue no cumplir con el programa de gobierno del PRM, que establecía una inversión mínima anual de reducción de pérdidas de la distribuidora de 165 millones de dólares. Y esa cifra nunca se cumplió, salvo el 2024, donde se excedió. Entonces, lo que ha sido incorrecto es la no inversión en el sector eléctrico para reducir pérdidas, que es lo que ha llevado a incrementar la crisis heredada, porque se aumentaron las pérdidas de un 29% en el 2019 a un 45% en el 2024, y con el de que está teniendo pérdida del 57% en energía y totales alrededor del 60%. Y se aumentaron los gastos corrientes, se desmejoró la gestión de la distribuidora, y toda esa combinación, se aumentó la empleomanía, y toda esa combinación es lo que está produciendo el desastre del sector eléctrico, que en 4 años el gobierno ha tenido que transferir unos 5.000 millones de dólares para cubrir toda esa ineficiencia, que esos millones representan alrededor del 40-45% del déficit fiscal del gobierno central, que era lo que justificaba la reforma tributaria. O sea que el desastre no es por la política de dar más energía, porque siempre se ha dado más energía todos los años. El desastre es por no instalar contadores, no hacer inversiones en reducción de pérdida, ni comprar cables, como es del dominio público. ¿Serán suficientes esas reducciones programadas de suministro? Paralelamente, ¿cómo observa los programas de reducción de las pérdidas técnicas y el nivel de inversión que requiere el sector? Bueno, las pérdidas técnicas están creciendo como la espuma. O sea, de 29% en el 2019 a 45% en el 2024. Las inversiones se han caído en el suelo. O sea, no hay inversión en el sector eléctrico para reducción de pérdidas. Y esa es la causa de este deterioro. Entonces, usted, para combatir el tema de las altas pérdidas, que hay que decir que no es por fraude. Las altas pérdidas se deben esencialmente a que las distribuidoras no instalan los medidores. Y usted, para poder cobrar, tiene que primero facturar. Y para usted facturar, primero tiene que medir. Y para usted medir, primero tiene que instalar un medidor, un contador. Y para usted instalar el contador, tiene que comprarlo. Y como no se han comprado en la medida de las necesidades, por eso ni se mide una gran parte, alrededor del 40% de la energía, 38% de energía que se compra a los generadores no se mide, y no se mide porque no hay medidores, y no se factura porque no se mide, y no se cobra porque no se factura. Entonces, el problema no es de cobro, porque la distribuidora cobra más del 95% de la energía que facturan. El problema es de facturación, y no se factura porque no hay contador. Entonces, este gobierno ha agudizado la crisis al no hacer inversiones en reducción de pérdidas y al no comprar contadores. Dando apagones no se combaten la falta de contadores ni las pérdidas en el sistema de distribución.
las pérdidas se combaten haciendo inversiones, comprando contadores, comprando cables y comprando transformadores. En consecuencia, yo vaticino un fracaso total de estas medidas, en adición de que va a generar una explosión social, porque ya las personas están comenzando a quejarse de los apagones que le están dando. Y vamos a ver hasta cuándo el gobierno va a poder resistir las quejas y el desencanto social. Una pausa y retornamos con la parte final. Bueno, señores, una de las cosas que ocurrieron en esta etapa final del presidente Biden en los Estados Unidos en esta transición fue el anuncio de un alto al fuego entre Israel y Hamás, lo que devuelve la paz a la franja de Gaza. El anuncio se hizo, después se crearon dificultades, pero yo espero, tengo la esperanza de que se cumpla, de que se materialice la paz en Gaza y que los rehenes que tiene el grupo Hamás sean devueltos a Israel, que ha planteado la devolución de los rehenes muertos y de los vivos y de los muertos. Que eso realmente se materialice y que vuelva a una paz prolongada, bastante prolongada, lo más prolongada posible en la franja de Gaza. Otra cosa importante fue el discurso de despedida del presidente Joe Biden. Ahí hay varias cosas para reflexionar. Y usted se pregunta, ¿por qué lo hace en despedida? Bueno, lo hace en despedida porque realmente ese es un momento muy oportuno para dejar mensajes. Ese es un momento sumamente oportuno para dejar mensajes. Y el que él ha dejado, deja varias cosas realmente establecidas. Imita o emula al presidente Eisenhower, Dwight Eisenhower, que cuando se despidió en el 1961, habló del gran complejo militar industrial. Hizo una advertencia sobre los intereses y cómo esos intereses llevaban un compromiso con la guerra y con el armamentismo. Biden ha denunciado otro complejo, que es el complejo industrial tecnológico. Y este complejo tiene una característica, este complejo industrial tecnológico, en el que él decía textualmente que tendremos la verdad constantemente sofocada por mentiras contadas por poder y por lucro. Y que realmente hace otras propuestas, pero él se refiere al predominio de estas grandes empresas tecnológicas donde supuestamente la gente tiene más disposición de información, más disposición de comunicación, y lo que hoy está es más manipulada que nunca y más desinformada que nunca. En eso tiene razón el presidente Biden. Y está llamando la atención sobre eso. Aprovechó para sugerir que en el futuro Estados Unidos piense algunas enmiendas que, por ejemplo, hagan que cualquier crimen que un presidente cometa en el poder después pueda ser judicializado por eso, que quiere romper un precedente que se ha dado en ese sentido con el presidente
Trump también está hablando del tema impositivo para los multimillonarios, porque advierte una sociedad oligárquica cada vez más desigual, y eso puede producir serios desequilibrios. Es decir, este es un discurso para pensárselo bien, para reflexionarlo, porque ya no tiene un efecto político, sino que el efecto es reflexivo. Y yo creo que en ese sentido él ha cumplido con una responsabilidad. Buenas noches.